Antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a los miembros de este canal. Primero, Pura Historia, después el JC168 Cayetano y después Chuima06. De hecho, este video va dedicado a este último, puesto que pasa por una situación familiar un tanto desgarradora. Así que espero de corazón que este video te guste y que pronto te recuperes, porque en serio, todos aquí te deseamos lo mejor del mundo. Para estas alturas, estaba más que claro que la competencia mundial de fútbol se había consolidado como un torneo de gran peso e interés a nivel internacional. Por lo tanto, era más que obvio que la FIFA lo continuaría de aquí hasta el resto de su existencia posiblemente. Por ahora, el tema era escoger la sede más apropiada para la próxima edición de 1938. Y en ese momento, los argentinos estaban al 100% convencidos que su país sería el elegido, ya que para la edición de 1938, por el tema de rotación de continentes, era ahora pues lógico que la organización sería para un país americano. Argentina tenía los mejores estadios y las mejores infraestructuras en pocas palabras. Sin embargo, no serían los únicos postulantes a organizar esta copa, ya que también habían dos países europeos de muy diferentes posturas. Por un lado, Alemania, el cual se mostraba como un fuerte candidato al ya tener experiencia con haber organizado los Olímpicos del 36. Sin embargo, ningún país quiso viajar hasta allá por el hecho de que estaba bajo las órdenes de un tipo con bigote. Por lo tanto, la candidatura más fuerte en el viejo continente era la de Francia, ya que si bien no mostraba un proyecto de infraestructura tan fuerte como el de los otros dos candidatos, sobre todo el de Alemania, tenían el apoyo total de la gran mayoría del Congreso de la FIFA, el cual fue organizado en Berlín durante los Juegos Olímpicos del 36. Ahí se determinó que el país galo sería la sede del próximo mundial, ante la incredulidad de los países americanos. Y hasta la fecha, las razones de la FIFA de que se contradijera en el tema de rotación de continentes aún no están del todo claras. Una teoría dice que es por el hecho de que Europa no quiso viajar de nuevo en barcos hasta América, y como todo Congreso era parte del viejo mundo, pues le dieron su voto de confianza a Francia. Otra dice que esta sede fue impuesta al 100% por Jules Rimet, ya que sabía que las tensiones políticas entre varios países de Europa estaban al rojo vivo, y por lo tanto un conflicto a gran escala era prácticamente inevitable. Y por ende, antes de que el mundo colapsara, se quiso dar el gusto personal que la posible última edición del Mundial durante varios años fuera hecha en su país natal. Ahora, en cuanto a las eliminatorias, por primera vez la FIFA puso la regla de que habrían países clasificados de manera automática a este evento por dos razones. Primero, ser la sede del evento, y dos, ser el vigente campeón del mundo. Y fue así como Francia e Italia, respectivamente, ya tenían sus cupos asegurados, por lo que solamente fue cuestión de tiempo para esperar al resto de los 11 clasificados europeos. En el grupo 1, Alemania se impuso con comodidad a sus rivales, ganando sus 3 juegos, y como para esa ocasión los grupos clasificaban 2 países, Suecia, de igual manera, fue al mundial tras quedar segundo con 4 puntos. Para el siguiente grupo, Países Bajos y Bélgica tuvieron la suerte de enfrentarse a la débil Luxemburgo, donde ganaron ambos sus encuentros contra este rival. Además que el juego entre Tulipanes y Diablos Rojos acabó en empate a 1. En cuanto a los encuentros que fueron hechos como series de eliminación directa, el primer clasificado fue Noruega, el cual venció en Oslo a Irlanda por un 3-2, mientras la vuelta en Dublín fue empate a 3, lo que clasificó por primera vez a los nórdicos a la Copa del Mundo. En otro enfrentamiento, Polonia goleó 4-0 a Yugoslavia en Varsovia, para que la vuelta en Belgrado fuera victoria de los azules por la mínima, y con global de 4-1, los polacos clasificaron a su primer mundial en toda la historia. En cuanto a Rumania, este se tenía que enfrentar a Egipto, también en un encuentro a ida y vuelta. Sin embargo, los faraones se retiraron debido a que los encuentros serían durante el Ramadán, y las autoridades de ese país no quisieron para nada faltar al respeto a sus creencias, así que Rumania clasificó por default a la cita mundialista. En otro enfrentamiento a eliminación directa, Portugal se debía enfrentar a la Unión Soviética en una serie a ida y vuelta, pero el retiro de los rojos hizo que los lusitanos avanzaran a la ronda final contra Suiza.
Ahí les dieron pelea, pero la Nati, con un marcador de 2 goles por 1, clasificó. Y la razón por la que jugaron en Milán a partido único fue porque no quisieron pasar por territorio español, debido a que el país ibérico atravesada por problemas civiles muy fuertes. Para la siguiente serie, el mandato británico de Palestina se enfrentó en un duelo a ida y vuelta contra la selección de Grecia, donde la ida en Tel Aviv fue victoria helénica por 3-1, al igual que la vuelta en Atenas, solo que por la mínima diferencia. Así llegaron a la ronda final contra Hungría, donde los magiares mostrarían de una vez por todas el increíble crecimiento de generaciones de futbolistas de terror, ya que no se guardaron nada, y con un único partido celebrado en su capital, Budapest, destrozaron con un 11-1, clasificando con contundencia al igual que Checoslovaquia, el cual se enfrentó en una serie de ida y vuelta a Bulgaria, donde en Sofía fue empate a 1, pero la vuelta en Praga fue para los checos por 6 tantos. Para la última llave de este estilo, Letonia tenía una gran generación de futbolistas que parecía dar para más, ya que vencieron a Lituania con un global de 9-3. Pero el encuentro final ante Austria obviamente que demostraría un reto mucho mayor, pero no se achicaron y dieron pelea. Aún así, el Wunder Team clasificó con un marcador de 2-1. En cuanto al resto del mundo, habría un montón de problemas, esto desde que se escogió a la sede, ya que los americanos no mostraron ningún tipo de interés en jugar el mundial, pues los argentinos, al sentirse traicionados, hicieron un boicot que siguieron casi todas las selecciones americanas, exceptuando 2. Primero en Sudamérica tenemos a Brasil, el cual estaba pensando en ya mostrar una candidatura 100% oficial para el Mundial del 42, por lo que para quedar de nuevo bien con la FIFA, se clasificaron por default frente al retiro de sus rivales. Esto le generaría problemas a futuro con la albiceleste, pero eso lo veremos más adelante. Mientras que en la CONCACAF, de nuevo, varios países siguieron el boicot de Argentina, y por lo tanto dejaron solo a Cuba, quien no quiso desaprovechar la oportunidad y clasificó de manera automática a su primer y de momento único mundial en su historia. Pero su caso no se quedaría en solitario, ya que en Asia otro equipo participó por el retiro de sus rivales, pues originalmente las Indias Orientales Neerlandesas debían jugar contra Japón, pero debido a que los nipones estaban del lado de los alemanes, se les ocurrió la brillante idea de invadir China y generar un conflicto que hizo que toda Asia se retirara, excepto a los ya mencionados de la actual Indonesia, que de paso se convirtieron en los primeros asiáticos en jugar un mundial. Como se vio en el video anterior de Italia 1934, estos mundiales fueron los únicos 2 en toda la historia que no disputaron una fase de grupos, sino que todos los países participaban desde la primera ronda agrupándose en duelos a partido único, algo así como lo que hoy en día se conoce como octavos de final. En total se escogían a 10 estadios para que fueran sede de los partidos mundialistas. 1. El recinto más pequeño de este mundial es el Charles Argentin de la ciudad de Le Havre, Francia, con una capacidad de 3.000 espectadores y que aún al día de hoy sigue en pie. 2. El estadio Fort Carré de la ciudad de Antibes con una capacidad de 7.000 personas que hoy en día solamente tiene 4.000. 3. El Velódromo Municipal de Reims, que hoy en día es conocido como el estadio Auguste Delon, además de que en ese momento tenía una capacidad de 9.000 personas, hoy en día es de 22.000. 4. El estadio Victor Bouchy, que actualmente está desaparecido, que estaba ubicado en la ciudad de Lille con una capacidad de 15.000 espectadores. 5. El estadio Chapeau, que hoy en día es conocido como el estadio de Toulouse, ubicado en la ciudad homónima, que en ese momento tiene capacidad para 22.000 espectadores, al día de hoy es de 33.000. 6. Estadio de la Mainau, ubicado en la ciudad de Estrasburgo, que hoy en día tiene capacidad de 26.000 espectadores, en 1934 fue de 29.000. 7. El Estadio Les Couvets de Burdeos, que hoy en día es llamado el Jacques Chaban-Delmas, con una capacidad de en ese momento de 35.000 espectadores, al día de hoy se mantiene igual. El histórico Velódromo de Marsella, que en ese momento tenía capacidad para 60.000 espectadores, siendo el más grande de la competición, y el cual se mantiene como el segundo estadio más grande del país, hoy en día tuvo un aumento a 67.000 espectadores. Y por último, en la ciudad de París, que tuvo 2 estadios en la competición, los cuales fueron muy importantes para el evento. 9. El Parque de los Príncipes, que hoy en día tiene capacidad de casi 48.000 espectadores, en ese momento era incluso más grande porque era de casi 50.000.
Y 10, el Estadio Olímpico de Colombes, que hoy en día es conocido como el Estadio Olímpico Yves Dumandil, el cual en ese entonces tuvo una capacidad de 45.000 espectadores, el cual hoy en día solo tiene 12.000. Por cierto, chicos, algo que no había tocado muy a fondo en esta serie hasta ahora era el tema de los sorteos, pues no los consideraba de gran importancia. Sin embargo, tras pensarlo un poco, decidí que lo mejor sería hablar brevemente de ellos de aquí en adelante. Y más porque a partir de esta edición pasó algo que es muy curioso y que por primera vez en toda la historia, pues se escogería a los llamados cabezas de serie. Es decir, las mejores selecciones de ese momento no se podían enfrentar entre sí, garantizando siempre que se enfrenten en las fases más interesantes y por ende haciendo el torneo todavía más atractivo. Además que la persona encargada de emparejar los cruces sería un pequeño de tan solo 6 años llamado Yves Rimet, nieto de Jules. Por cierto, en este mundial, por primera vez la FIFA colocó la regla de que hasta la fecha es vital de importancia para todas las selecciones antes de comenzar a rodar el balón. Y esa es que todas las selecciones debían mandar una lista de 22 jugadores para ver quiénes podrían jugar la Copa del Mundo. Antes de comenzar con el resumen de los octavos de final, hay que mencionar algo muy importante, y es que Austria al final no pudo jugar su serie debido a un problema gigantesco, pues tan solo 3 meses antes de que empezara el Mundial, Alemania invadió el territorio austriaco para anexarlo a la fuerza, y así formar un gran país de habla germana. Y Austria ahora ya no tenía una selección propia, puesto que ya no era un país independiente. Es por eso que durante esos años, varios clubes austriacos y también jugadores de esa nacionalidad participaron en torneos alemanes, antecesores de la Bundesliga, para poder pelear por el título. Seleccionados también fueron enlistados a la fuerza con la playera alemana, para pasar a jugar en la selección vecina. Pero hubo unos cuantos que se negaron a vestir dicha equipación, como el delantero Matthias Sindelar, el cual siempre se negó rotundamente a vestir los colores de Alemania. Incluso en una ocasión, ambas selecciones jugaron un amistoso para calmar las tensiones, pero al final fue bastante ofensivo para los alemanes, sobre todo cuando Sindelar, después de hacer el gol que abrió el marcador, se puso a bailar alegremente frente a los soldados alemanes, y siempre se le ofertó jugar para algún club alemán, y por ende siempre lo rechazó para quedarse por siempre con su club, el Austria de Viena. Finalmente, en enero de 1939, el cuerpo del jugador fue encontrado sin vida en su dormitorio. Aparentemente había fallecido por intoxicación de dióxido de carbono, ya que su chimenea estaba rota. Pero existen varios rumores que dicen que en realidad la chimenea nunca estuvo rota y que en realidad alguien más lo asesinó, aunque eso hasta la fecha es un verdadero misterio y teoría conspirativa. Dejando de lado eso, regresamos al año del 38. Austria, al no poder participar en la Copa del Mundo, su rival directo, Suecia, avanzó de forma automática a los cuartos de final. Mientras tanto, en otros encuentros que sí se jugaron, de los octavos de final, la actividad arrancó el día 4 de junio a las 5 de la tarde, en el Parque de los Príncipes de París. Ahí fue donde Suecia y Alemania inauguraron con cierta controversia esta Copa del Mundo, puesto que los alemanes obviamente no fueron bien recibidos por el público francés, pues tenían, como dije antes, ideologías y posturas políticas muy diferentes. Así que cuando sonó el himno germano, los del público no dudaron en abuchearlo, sobre todo porque los jugadores hacían el gesto prohibido por YouTube. Mientras, obviamente, apoyaban a Suiza al ser un país neutral. Centrándonos en el resultado, Josef Gauchel anotó el primer gol del torneo al minuto 23, pero en el 43, André Aviglin anotó el del empate que se convertiría en definitivo, por lo que se tuvo que jugar un encuentro de desempate. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar sobre el resto de juegos que se jugaron el día siguiente de octavos de final. Y casi todos fueron también a las 5 de la tarde. Primero en el Olímpico de Colombes, la local Francia se enfrentó a Bélgica, en donde de inmediato, el primer minuto de juego, Emit Beinant puso el gol de la ventaja francesa, que se aumentó al 16 de la mano de Jean Nicolas. Sin embargo, los Diablos Rojos no se quedaron con los brazos cruzados, y al 38, Isenborgs puso presión para que Bélgica pudiera acercarse en el marcador, pero no sirvió de nada, puesto que de nuevo Nicolas anotó para darle la victoria a Francia. Mientras tanto, en el velódromo de Marsella, Italia buscaba defender su título mundial ante la debutante Noruega, comenzando de gran forma con gol al minuto 2 de Pietro Ferraris.
pero los nórdicos demostrarían de qué estaban hechos, y aunque tardaron en hacerlo, pues fue hasta el 83 cuando Arne Bostad metió el gol del empate que mandó todo a tiempos extra, y ahí fue donde Italia marcó el gol que los mandaría a la siguiente ronda, de la mano de Silvio Piola al 94. Se tensionó el marcador final de 2-1. Al mismo tiempo, Cuba y Rumania se enfrentaban en Toulouse en un duelo que terminó siendo muchísimo más parejo de lo esperado. Silviu Vindia al 35 anotó la ventaja rumana, pero los caribeños empataron al 44 con el tanto de Héctor Socorro. Más tarde darían vuelta al asunto con tanto de José Magriña al 69, pero la tricolori volvió a empatar el encuentro con tanto de Iliu Baratsky al 88. Y en los tiempos extras, de nuevo apareció Socorro para poner en ventaja a los Leones del Caribe en el 103. Pero solo 2 minutos después, Stefan Dopay marcó el gol definitivo que dejó las cosas en un cardíaco 3-3. Todo lo contrario se vivió en Reims, ya que Hungría no tuvo ningún tipo de piedad e inconveniente ante un desconocido equipo de las Indias Orientales neerlandesas, pues Willy Kohut abrió la cuenta al 13, Getzatoli la amplió al 15, Georgi Sarosi puso el tercero al 28, y para cerrar el primer tiempo, Jula Sengeler puso el 35, lo que ya era una goleada humillante de 4-0. Por suerte los magiares calmaron un poco las cosas, y en el complemento, Sengeler al 76 y Sarosi al 89 definieron el marcador final de 6-0. En el mismo día, pero distinta hora, 5:30, Brasil y Polonia tuvieron un encuentro de locura en Estrasburgo. Primero Leónidas anotó el gol de la ventaja brasileña, pero rápidamente Friedrich Schreffler anotó el del empate al 23 por la vía penal. Aunque solo 2 minutos después, Brasil se volvió a poner adelante con tanto de Romeu al 25. Dicha ventaja fue ampliada al 44 con tanto de Peracio. Pero en el segundo tiempo comenzó el show de Ernest Wilimowski al 53 y al 59, que dejaron las cosas otra vez en empate, el cual no duró mucho tiempo puesto que Peracio al 71 anotó de nuevo un gol brasileño. Pero de forma agónica al 89 apareció de nuevo Wilimowski para llevar todo a los tiempos extras. Ahí fue donde Leónidas de nuevo apareció para poner gol al 93 y al 104 con este último gol descalzo. Finalmente Wilimowski pasó al 118 a la historia como el primer jugador en anotar un póker en toda la historia del torneo. Aunque eso no sirvió de mucho, puesto que Polonia cayó eliminada con un marcador inédito de 6-5. Finalmente, a las 6:30 en Le Havre, Checoslovaquia y Países Bajos daban un partido que empezó de floja manera, pues no hubo mucho que comentar en los 90 minutos reglamentarios, pero fue en los tiempos extras donde se desató la locura, sobre todo de los checoslovacos, ya que Josef Kostlaket metió el primero al 93, siguiendo Josef Seman al 111, y finalmente Oldrich Nejedlik al 118, para definir la goleada de 3-0. 4 días después, 9 de junio, se jugaron los 2 encuentros que quedaron pendientes de esta ronda como desempate, ambos a las 6 de la tarde. Primero hablaremos del Suiza contra Alemania, donde el que abrió el marcador fue Wilhelm Hagmann al minuto 8 para la Die Mannschaft. Dicha ventaja se aumentó por un feliz accidente, ya que Ernest Lorsner metió el autogol al 22 que parecía ser lapidario. Pero la Nati no se dio para nada por vencida y comenzó la más espectacular remontada del mundial. Primero al 42, Eugen Walaszek metió el tanto que puso a Suiza en el partido. Después, al minuto 64, apareció Freddy Bicklet y finalmente Abiglin marcó doblete al 75 y al 78 para definir el marcador definitivo de 4-2 que clasificó a Suiza a cuartos de final. Estos fueron acompañados por el ganador del encuentro que se jugó al mismo tiempo entre Cuba y Rumania, el cual comenzó con tanto de Dopay al 35, pero en el segundo tiempo comenzó una de las leyendas urbanas más increíbles de la Copa del Mundo. Primero al 51, Héctor Socorro anotó el empate, y al 57, según muchos registros de la FIFA, hubo un tiro de esquina que Tomás Fernández remató con la cabeza, pero según muchos rumores que aún no han sido del todo confirmados, el gol en realidad fue de José Magriña, el sujeto que hizo el cobro, lo que en teoría convertiría a este sujeto en el primer tanto que marcaría con gol olímpico en la Copa del Mundo. Lo que sí fue confirmado fue la hazaña de Cuba que logró clasificar a unos cuartos de final. Todos los partidos de los cuartos de final se jugaron el 12 de junio. Primero, la anfitriona Francia, que recibía a la aquel entonces vigente campeona Italia en el estadio de Colombes. En un ambiente muy tenso por la coyuntura política, los visitantes jugaron con una segunda equipación completamente negra.
y tal como exigía el mandato de Mussolini, hicieron el saludo romano cuando sonaba el himno, en medio de los abucheos de la afición gala. A pesar de lo dura que fue la previa, digamos que el partido se desarrolló con cierta normalidad, donde el primer gol cayó gracias a Gino Colauzi al minuto 9 para los azzurri, pero un minuto después Francia empató con el gol de Oscar Heiseler. Pero después del empate el partido se trabó bastante, ya que ningún equipo se animaba a atacar. O bueno, es hasta el minuto 51 y después al 72 que el jugador Silvio Piola metió los 2 goles que le daba la victoria a Italia y por ende se metía a semifinales. Y a su vez logra la hazaña de ser el primer equipo en eliminar al país anfitrión del mundial. Más tarde ese día, Francia y Checoslovaquia se enfrentaban en el estadio Parc Les Courets de Burdeos, donde Leónidas le abrió la cuenta para Brasil al minuto 30, pero después en el minuto 65 Offish mete el gol del empate por la vía del penal. Y como al final de los 90 minutos no se pudo averiguar el ganador, se tuvo que jugar otro partido para desempatar la serie, en el que Destiny Kopecky abrió el marcador al minuto 25 para los europeos. Sin embargo, Brasil logró remontar, ya que al minuto 57 con gol de Leónidas y al 63 con gol de Roberto, metió a la Canarinha a las semifinales. El siguiente partido, jugado en el Virtus-Borki, Hungría sin problemas pudo eliminar a la selección de Suiza, con los tantos de Giorgi Sarossi al 40 y de Sengelier al 89. Y finalizamos esta fase con el partido más disparejo, el cual sin dudas fue el de Suecia contra Cuba en el Fort Carré, ya que una selección que estaba totalmente descansada y fresca debido a que no necesitó jugar la llave de los octavos de final, ya que la clasificó por default, mientras que la otra estaba agotada por tener que jugar un desempate ante Rumania para hacer algo histórico. Por ende, no es de sorprenderse que los europeos se aprovechen los caribeños y los humillen con goles de Harry Anderson en los minutos 9, 81 y 89, Gustav Wetterstone al minuto 22, 37 y 44, Thor Keller al 80 y de Arne Kaiberg al 84 para humillarlos por 8-0. Continuamos ahora con las semifinales del torneo, las cuales se jugaron en un 16 de junio a las 6 de la tarde. Primero en Marsella, Italia y Brasil se enfrentaban en lo que verdaderamente se trataba de una final anticipada, y sería el comienzo de una de las rivalidades más intensas en la historia de los mundiales. Aunque hubo problemas para Brasil desde la previa, ya que por alguna razón Ademar Pimenta, entrenador de Brasil, puso en la banca a su jugador estrella, Leónidas. Esto porque aparentemente el seleccionador pecó de confianza, ya que daba por hecho que Brasil sería indiscutiblemente el finalista del mundial, eliminando al vigente campeón, y decidió darle descanso para la gran final, lo cual fue un grave error, ya que Italia mostró como siempre una firme defensa y hubo algo de juego sucio que no dudarían los brasileños en responder. Y hasta el minuto 51, los azzurri aparecieron con gol de Gino Colauzi para después, con tanto de Giuseppe Meazza al 60, definir el marcador de 2-0. Bueno, eso hasta que Brasil intentó responder, pero ya era muy tarde. Esto con gol al 87 de Romeu, que dejaría ahora sí el encuentro definido de 2-1. En el siguiente juego, Hungría demostró una vez más por qué su poderío en la ofensiva no se tiene que tomar para nada a la ligera, ya que ante Suecia prácticamente se aventaron un paseo en el Parque de los Príncipes. Aunque curiosamente el marcador se abrió con gol de Arne Nyberg apenas el primer minuto a favor de los nórdicos, pero luego vino toda la furia de los magiares, con autogol de Sven Jakobsson al 19, luego con gol de Pat Tikos al 37. 2 minutos después apareció Sengenger para cerrar el primer tiempo. En la segunda mitad, Sarossi colocó el cuarto al 65, y finalmente Sengeler puso de nueva cuenta un gol a su nombre para sellar el 5-1 definitivo. Pasemos ahora con el juego por el tercer lugar, el cual se disputó entre las selecciones de Brasil y Suecia en el estadio de Burdeos. Esto un 19 de junio a las 5 de la tarde. El primer tiempo fue controlado por los azul de oro, ya que Sven Jonasson al 28 y Arne Nyberg colocaron el marcador previo de 2-0 que parecía dar indicio que la cosa sería sencilla para los suecos.
Pero bien dicen los abuelos que el 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol. Esto ya que Brasil no tardaría nada en responder. Y con tantos de Romeu al 44, Leónidas al 63 y después el Diamante Negro de nueva cuenta al 74, finalmente Romeu apareció de nuevo al 80 para cerrar la remontada de 4-2. Para por fin acabar con este video, tenemos a la final de la Copa, que curiosamente se jugó en paralelo con el duelo por el tercer lugar, es decir, en el mismo día a la misma hora, pero en un estadio diferente, más concretamente en el Estadio Olímpico de Colombe de París. Ahí se veían las caras dos selecciones con estilos de juego muy diferentes. Por un lado, Italia, vigente campeona del mundo, con su estilo de juego muy rudo, pero eficaz, tratando siempre de mantener el marcador y sobre todo cubrir bien en la parte baja. Un estilo de juego que pasaría para ese momento ya con el mote que definiría el fútbol de manera bastante controversial hasta la fecha, es decir, el catenaccio. Por otro lado teníamos a una Hungría que durante todo el torneo nunca se cansó de hacer goles, siendo extremadamente duros y ofensivos a tal grado que eran sencillamente muchos los que consideraban a esta selección como la favorita por el hecho de ser la selección más goleadora del mundial. Eso sí, por segundo mundial consecutivo, Don Benito haría su aparición de manera súper controversial, que podría amenazar el bienestar de los protagonistas de la final. Esto debido a que tan solo un día antes del encuentro decisivo, mandó un telegrama a las oficinas de Vittorio Pozzo, el cual de nuevo le dio la sangre a todo el maldito equipo porque sencillamente sabían lo que se les esperaba si perdían la final. Lo cual de nueva cuenta hizo que todos los futbolistas salieran con una presión sin igual al terreno de juego. Más aún porque a diferencia de 4 años, los amaños arbitrales no fueron tan descarados, por lo que de igual manera sí tenían cierta confianza suficiente para salir con todo en el campo, a pesar de que como siempre la previa fue muy dura al recibir abucheos por parte del público francés. El árbitro en esta ocasión, el francés Georges Capdeville, hizo el volado, puso el balón en el centro del campo y así comenzó otra final con tintes muy oscuros. El primer tanto del partido cayó apenas en minuto 6, esto con el tanto de Gino Colauzi, pero tan solo 2 minutos después apareció Paltitkos para el empate. Sin embargo, esto no hizo más que dar un empujón a Italia, que se volvieron a meter en ventaja al 16 con tanto de Silvio Piola. Ahí fue donde apareció el catenaccio en su máxima expresión, pues Italia se concentró en mantener ese marcador en los siguientes minutos para desesperar a los húngaros. Y en un pequeño descuido magiar, de nuevo Colauzi salió al ataque para meter el 3-1. En el segundo tiempo, Italia salió de la misma manera, por lo que de nuevo Hungría, con uñas y dientes, hacía todo lo posible para colocar un gol extra, el cual se consiguió hasta el minuto 70 de la mano de Sarauzi. Sin embargo, no pudieron hacer nada más, y con el lapidario gol de Silvio Piola al 82, se consolidaba el marcador definitivo de 4-2. Y de esta manera Italia se convirtió de nueva cuenta en campeón del mundo, siendo el primero que lo lograba de forma consecutiva, y el primero que lo hacía fuera de su territorio, siendo además un logro que se concretó ganando todos sus partidos, mismo que Uruguay en 1930. Y de hecho, el fútbol por Lazzurri fue tan espectacular que el público francés, hasta ese momento hostil por sus ideologías, incluso se puso de pie y aplaudió a todo el combinado transalpino. Esto claro, cuando en el centro de campo bajó Jules Rimet para entregar el trofeo de campeón a los italianos. Ahora bien, como siempre, pasamos ahora con los datos extra y curiosidades que merecen ser contadas. Número 1. El promedio del gol de este torneo superó de gran manera a los anteriores de Mundial, ya que tanto en Uruguay como en Italia fue de 3,9 goles por partido, mientras que en Francia fue de hasta 4,7 goles por partido, ya que hubo 84 dianas marcadas en 18 juegos. Número 2. Leónidas fue el máximo goleador del evento con 7 tantos. Número 3. Vittorio Pozzo es hasta la fecha el único entrenador que ha ganado en 2 ocasiones la Copa del Mundo. 4. Debido a que las tensiones entre ciertos países europeos estaban a flor de piel, hasta la fecha, este es el evento mundialista con peor asistencia en toda la historia del fútbol, pues se calcula que en promedio hubo poco más de 20.000 asistentes por partido, ya que fueron pocos los que se atrevieron a viajar a Francia por todos los problemas que esto implicaría. Número 5. Hasta la fecha, Indias Orientales Neerlandesas no solo fue el peor de ese mundial, sino que es el equipo con menos juegos en la Copa del Mundo, en toda la historia.
solamente jugando ese humillante 6-0 ante Hungría. Y su racha seguirá aumentando hasta que el país, que actualmente es Indonesia, por fin logre clasificar en algún futuro. Lo cual sinceramente no es por desmeritar a nadie, pero la verdad es imposible.